Yo sentí la vocación desde niña, porque iba a clases de teatro extraescolares, me llevaba mi madre y allí pues me picó el gusanito del teatro y de la interpretación. Tuve la suerte, como vivía en una colonia que pertenecía a la Asociación de la Prensa y había muchos periodistas que trabajaban en televisión, estaban conectados pues, con programas culturales. A mi colegio empezaron a ir a buscar a niños para que participaran en programas infantiles y entonces yo empecé a ir al Daba Daba Da con mi grupo de teatro y después ya me cogieron para un noticiero infantil o juvenil que se llamaba El Informativo Juvenil precisamente, y ahí estuve de reportera un tiempo bastante largo y ya de ahí pues empezaron a surgirme las primeras oportunidades como actriz. Una prueba que hice para Pedro Masó para Segunda Enseñanza, un poco al salir de clase de mi generación. Además, de hecho, ahí coincidimos pues, Javier Bardem, Maribel Verdú, Cayetana Guillén Cuervo y Fernando también, o sea, un montón de actores que luego hemos continuado teniendo una carrera. Fue mi primera prueba y me cogieron, sí, no muchísimas, han sido más las que sí, afortunadamente, dependiendo de cómo estuviera mi cuenta bancaria. Si estaba económicamente tranquila, con más tranquilidad, que me veía un poco más achuchada, pues ya me entraba bastante más ansiedad, o me entra, porque eso a día de hoy todavía sigue sucediendo. Desde que empecé hasta los 35 años, pues hacía muchísimo cine y repentinamente pues dejaron de contar conmigo para hacer películas, no así en televisión. Fue algo muy raro, además no me daba mucha cuenta, simplemente veía como que no iba sucediendo, pero afortunadamente en mi camino en el teatro para mí es fundamental y es como troncal en mi vida, entonces he estado estos 10, 12 últimos años muy dedicada al teatro. Claro que lo noté, para mí se ha reactivado pues ahora, gracias a Pedro Almodóvar y gracias a una película que he hecho que se llama La Jefa, que también se estrenará este año. Yo creo que afortunadamente las cosas están cambiando. En realidad lo que hace es eso, reflejar la realidad, que somos el 50% de la población y que hay vida después de los 35, es más, es probable que haya incluso más vida y más cosas que contar, y entonces eso se está reflejando. Si me pongo a analizar el tipo de personajes que he hecho cuando era joven, pues te das cuenta de que estás en un lugar de la chica de la película que es el objeto de deseo y que todo gira un poco en torno a ese concepto. Cuando he entrado en el periodo de madurez y se ha cortado el tema del cine, digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Menos mal que el teatro me ha demostrado que en fin, que tengo capacidad para dedicarme a esto, ¿no? Que se me da bien, que puedo hacerlo, ¿no? Porque si no, si hubiera sido solo por el cine, hubiera pensado, o sea, que trabajé cuando era joven porque era mona. Nunca he vivido una situación realmente violenta o de acoso o de agresión, no. Así abierto, no, vamos, las he vivido, pero no como actriz, las he vivido como mujer en los parques o en un cine siendo pequeña, porque de repente un tipo me metió mano y lo que hice, en lugar de pegar voces y enciendan las luces y ponerme hecha un basilisco, es correrme de butaca. O sea, es ese tipo de cosas que hemos hecho las mujeres toda la vida, situaciones incómodas o de repente de intentar ligar contigo malamente o rodando alguna escena, pues algún compañero que se ha puesto un poco incómodo, a mí eso me ha ocurrido solamente una vez. Yo siempre que recibía un proyecto, cuando mis hijos eran más pequeños, en el pack venía, me gusta el guión, el director, los compañeros, el personaje y cómo me voy a organizar en mi vida familiar. Esto ha sido así siempre. No quiero generalizar, pero lo cierto es que todavía el peso de la crianza y de la responsabilidad familiar recae en nosotras. Sí, claro que has sentido, o tú misma has podido sentir envidia de una compañera porque ha hecho tal papel maravilloso, tal. Lo que pasa es que yo no les deseo el mal a ninguna de ellas, ni me hubiera dicho, quítate tú que voy yo. O sea, es siempre un estímulo como para crecer y ser mejor. Esto de la competitividad entre artistas y tal, que eso está en algún punto. El nuestro es un trabajo colectivo y por lo tanto, antes que rivales, son compañeros, o lo han sido o lo serán. Entonces, ese factor personal de estar en el mismo barco y de construir conjuntamente algo para llegar a un resultado es algo que prima por encima de todo lo demás. Entre las mujeres en esta profesión te sorprendería el compañerismo, la solidaridad,
el nivel de amistad, de respeto, de cariño, eso es un mito con el que se nos quiere un poco, es como divide y vencerás, ¿no? Pues no, resulta que la sororidad femenina es muchísimo mayor que la posible rivalidad. No solo con los actores, creo que es algo que es una cuenta pendiente en la salud pública de este país. El cuidado psicológico siempre ha sido algo que uno se ha pagado de su bolsillo, si se lo podía permitir, porque la sanidad pública no llega. Por un lado, nuestro trabajo es un buen camino como para sentirte emocionalmente conectado con la vida y contigo mismo y con los demás, pero sí es verdad que estos vaivenes que te produce este trabajo tanta inseguridad y ese punto de exposición permanente, de ser juzgado, de tener que estar siempre demostrando, como que parece como que nunca llegas a ninguna parte, siempre partes de cero, pues eso evidentemente también produce mucha inestabilidad y hay que estar muy bien arraigado. Sigue sin gustarme demasiado, sentirme excesivamente observada. A mí me gusta coger el transporte público, ir a donde va todo el mundo y a veces pues te sientes observado de más o te aborda la gente cuando estás tranquilamente comiendo o tal, y entonces preferiría mantener un poquito más mi privacidad. Lo voy llevando, depende del día. Es un regalo con lazo, es un sueño. Siempre he pensado, ojalá Pedro cuente conmigo alguna vez, pero no sé, pensaba que no iba a suceder, tenía como el pálpito de que no, que de algún modo pues que yo no le interesaba a Pedro. Cuando menos lo esperaba pues apareció con este personaje, con Teresa, que además tiene mucho que ver conmigo en el tema de que es una actriz de teatro, y además yo sé que Pedro llega a mí o a la idea de que yo interprete a Teresa porque me ve en el teatro, me ve haciendo Medea, me ha contado, aunque hizo pruebas a más actrices, lógicamente, que él tenía muy claro que el personaje era para mí. Es una alegría enorme porque es la primera vez en mi carrera que me nominan al Goya. De la mano de Pedro Almodóvar, ¿qué más se puede pedir, no? Claro que quiero ganar, ¿quién no quiere ganar? Y si no, pues no pasa nada, me llevaré un berrinche. No, espero poder aceptarlo con deportividad. Que me lo den no va a significar que sea la mejor.